Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos ya varios meses en capítulo 5 de Mateo. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas en el Evangelio de Mateo acerca del discipulado personal. Estamos ya en medio del Sermón del Monte, escuchando cómo Jesús va corrigiendo algunas de los mandamientos, o mejor dicho, algunas de las interpretaciones que se estaban haciendo de los mandamientos de la ley y los profetas, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús está corrigiendo esas interpretaciones que hacían los fariseos y escribas en estas frases que ya es recurrente, que hemos visto semana pasada: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y ahí está. Él no vino a abolir la ley, sino a que se cumpla, pero se estaba mal interpretando, se estaba enseñando mal. Muy bien, hoy nos toca meditar del verso 33 al verso 37 del Evangelio de Mateo, capítulo 5. La palabra del Señor dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús ya nos ha hablado acerca de la ira, nos ha hablado acerca del adulterio, nos ha hablado del divorcio, y ahora nos está mostrando que hay algo mucho más profundo en nosotros. Recordemos que el Sermón del Monte no es una lista de cosas que cumplir para ser salvos, sino que es un mensaje para los que ya somos salvos y nos va a mostrar cómo ese discípulo, ese hijo de Dios, tiene que vivir. Y eso tenemos que tener claro. No es que porque cumplas estas cosas que Dios está diciendo vas a ser salvo. No, este es un mensaje para los que ya son salvos. Y mostrar cómo vive alguien que es hijo o se llama hijo de Dios. El día de hoy pasaremos a considerar el cuarto ejemplo que nuestro Señor Jesús va a usar para ilustrar la interpretación correcta de la ley, y que lo ha venido diciendo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cuando leemos este texto breve, en su contexto hay algo que nos llama la atención, y es lo siguiente: las tres ilustraciones anteriores que se ha visto acerca de la ira, el adulterio, el divorcio, el Señor trata asuntos que aún para los no cristianos son muy importantes. En el verso 21 al verso 26, el Señor habló, por ejemplo, del homicidio. En el verso 27 al 30, habló del adulterio. En el verso 32 y 33, habló del divorcio. Son temas grandes, pero entonces llega esta porción que hemos leído del verso 33 al verso 37 y vemos que el Señor va a hablar aquí de los juramentos falsos y del uso inapropiado que a veces hacemos de nuestras palabras en nuestras conversaciones. Él le va a decir que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y nos preguntamos, este tema que está tocando acerca de los juramentos falsos y nuestra manera de hablar es tan importante y tan relevante como los otros temas que parecen mucho más importantes. Hermanos, amigos que nos visitan, el tema que hoy vamos a tratar es muy importante, es muy trascendente. Nuestro Señor nunca perdió su tiempo enseñando cosas que no tenían sentido. Y el tema del juramento y las palabras en nuestras conversaciones ocupan un lugar importante en las enseñanzas de Jesús. Es más, en su Sermón del Monte.
Eso quiere decir que este tema que vamos a tocar es tan importante como los otros temas que ha venido tocando, ilustrando y corrigiendo las enseñanzas de los escribas y los fariseos, diciendo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Todo lo que tiene que ver con nuestro hablar es importante. ¿Por qué? Porque la boca revela lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? La boca revela lo que hay en nuestro corazón. Y Dios va mucho más incluso en su palabra. Nos dice que nuestras palabras evidencian nuestra condición espiritual. Sígueme ahí en Mateo capítulo 12, verso 34 al 37. El Señor lo que le va a decir a los fariseos al respecto, mostrando que sus palabras estaban mostrando la condición espiritual de ellos. Empieza diciendo, mira cómo predicaba el Señor Jesús, y a veces nos escandalizamos cuando escuchamos algunas palabras en los sermones un poco fuertes y directas y nos resentimos. Pero mira cómo predicaba el Señor Jesús. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, dice, hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, no de algunas, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darás cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Todos sabemos que vamos a comparecer en un juicio, ¿verdad? Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que hablas. Y en semanas pasadas hemos hablado inclusive, cuidado con lo que piensas. Por eso que el Señor era claro en decir que si tu piedad no es más que de los fariseos y los escribas, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y decía, pero más que los fariseos que cumplían los mandamientos al pie de la letra, hemos aprendido es que no es el cumplir simplemente los mandamientos, sino el corazón con que lo haces. ¿Qué está enseñando nuestro Señor aquí? Que tu hablar te delatará en el día del juicio. Tus palabras evidencian tu estado espiritual. Es por eso que en muchos proverbios dice, habla poco. ¿Para qué? Para que no seas condenado. Pero cuando hablas mucho, quizás muchas cosas van a ser juzgadas en ti por tu hablar. Cuando el profeta Isaías, esto es maravilloso, es relevante a lo que estamos tocando. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios, Dios se le revela por medio de una visión y le revela su pecado y su propia iniquidad. ¿Qué hizo Isaías? ¿Sabes lo que hizo Isaías? Dice la palabra que avergonzado y lleno de terror exclamó así: ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, cuando se confronta con la gloria de Dios, es como que te pones frente a una luz de 1,000,000 de watts y ahí se ve todas tus imperfecciones. Isaías era un gran profeta, un hombre justo, santo, temeroso de Dios. Pero cuando Dios se le revela, él se da cuenta que era inmundo. Y de todos los pecados que pudo mencionar, y en ese tiempo el pueblo estaba en una idolatría tremenda, él pudo mencionar la idolatría, pudo mencionar muchos de los pecados que él y el pueblo cometían. Pero Isaías, ¿qué pecado menciona? Los pecados de nuestra boca. Lo que pasa muchas veces cuando hablamos mucho.
Por eso que este tema es muy importante, porque los pecados de la lengua son variados, son dañinos, y ¿saben qué es lo peor? Son fáciles de cometer. Son fáciles de cometer. Ya que hemos entendido lo importante que es este tema, y espero haberte animado a que estés atento, no pestañees y agarres tu bolígrafo y tu papel, vámonos a Mateo capítulo 5 a considerar lo que Dios quiere enseñarnos en esta porción acerca de los juramentos. En esta porción el Señor va a querer que entendamos o que sus discípulos entiendan lo que es la honestidad, lo que es la integridad. ¿Qué significa honestidad? Estaba buscando en un diccionario y encontré estos dos conceptos. Dice, honestidad, aquel que actúa rectamente cumpliendo su deber de acuerdo con lo moral. La otra definición que encontré, el que respeta las normas sociales establecidas, especialmente las de carácter sexual. Creo que en esta porción el Señor quiere mostrarnos cómo sus discípulos debemos de ser honestos en toda nuestra manera de vivir y sobre todo en nuestra manera de hablar. Ser íntegros. Y otra vez, como los ejemplos anteriores acerca de la ira, del divorcio, del adulterio, tiene que ver con la raíz, con nuestro corazón. La integridad, nuevamente, sale ¿de dónde? De nuestro corazón. Nuestra deshonestidad sale de nuestro corazón. Recordemos lo que Jesús les dijo anteriormente a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahora le está diciendo, pero también tengan cuidado cuando juren y tengan cuidado de sus palabras, porque eso también muestra fidelidad, muestra integridad, y eso es lo que yo quiero de cada uno de mis hijos. Sin duda estamos expuestos a lo que otros vean de nosotros. Y Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Justo ayer que visitábamos a una familia de hermanos, estábamos hablando mucho acerca del matrimonio y estábamos hablando de las promesas también. Yo le digo, justo es lo que mañana voy a predicar, ¿no? Y a veces mis hijos me agarran por las promesas, ¿no? Porque saben que lo que prometes, tienes que cumplirlo. Y tienen sus tácticas, ¿no? Nuestros hijos tienen sus tácticas. Tú eres pastor. Y los pastores no rompen sus juramentos, menos mienten. Ahí sí conocen palabra, ¿verdad? Para eso sí son fieles. Y de eso va a hablar el Señor en esta porción. Pero tenemos que ser conscientes que por nuestra naturaleza caída, a nosotros nos cuesta mucho cumplir nuestras promesas. Somos mentirosos, somos engañadores. Y tenemos historias de hombres de Dios que inclusive sus padres le pusieron el engañador, el impostor. Y que cuando este hombre quería la bendición del Señor, Dios le dice, sí, pero dime, antes que te bendiga, dime cómo te llamas. Y él no quería decir su nombre porque su nombre era el engañador, el impostor. Pero ¿qué es lo que quería Dios? ¿Humillarlo? No. La transformación de un corazón solo surge cuando uno verdaderamente reconoce su condición, y eso trae ¿qué? Arrepentimiento, y ese arrepentimiento trae una transformación. Y lo que Dios quería era bendecirlo, pero él tenía que reconocer, dime cómo te llamas, porque él no quería soltarlo hasta que lo bendijera, pero tenía mucha vergüenza de lo que había sido. Así que no pudo más y dijo, yo soy el engañador, yo soy el impostor. Y cuando el Señor vio realmente la actitud de su corazón arrepentido, ¿qué le dijo? Ya no te llamarás así, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ahora hay que entender eso, porque alguien puede luchar con Dios y vencerlo.
Es algo que Dios se deje ganar, porque Dios es invencible. Lo que está diciendo ahí, has vencido en el sentido que has logrado que te bendiga, porque te he visto realmente que tu corazón se ha arrepentido. Y todo eso tiene que ver ¿con qué? Con lo que Dios nos va a enseñar en esta porción. Honestidad, integridad. Puedes engañar a muchos, puedes engañar a tus líderes, puedes engañar a tu familia, puedes engañar al mismo pastor, pero ¿te puedes engañar a ti mismo? ¿De cómo eres? ¿De lo que haces? ¿De lo que dices? ¿De esa careta que pones? Y aquí cuando entras a la iglesia te sale un áurea y hasta las alitas, ¿verdad? De 2 cuadras que estás llegando, has tenido una pelea fuerte con tu esposa el día anterior y han bajado ahí a 2 cuadras y están todavía molestos, pero como dice que ya están llegando, agárrame la mano. Estás muy seria, sonríe. Hermano, pastor, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano, en victoria. ¿Eso es ser honesto? ¿Ser íntegro? No. Y ese es un gran problema que no solamente lo tiene el mundo, lo tenemos todos nosotros. Somos deshonestos por naturaleza y tenemos que admitirlo. Somos mentirosos, aunque nos cueste mucho reconocerlo. De hecho, a veces decimos, pastor, pero yo solo digo unas cuantas mentiritas piadosas. Le hemos puesto apellido a las mentiras para santificarlas. Mentira piadosa, pero es una contradicción de términos. Porque piedad significa agradar a Dios. ¿Sabías eso? ¿Y habrá una mentira, yo te digo, que agrade a Dios? No. No hay mentiras piadosas. Pastor, pero si se habla esta verdad o este matrimonio se disuelve, es mejor entonces salvar este matrimonio y decir una mentira piadosa. Y la palabra es clara que el que miente, ¿de quién es? Del diablo, del diablo. No hay mentiras piadosas. No hay nada, ninguna mentira que pueda agradar a Dios. Es por ello que en esta sección del Sermón del Monte, Dios nos hace ver que Él quiere honestidad en su pueblo, honestidad en sus hijos. Dios quiere integridad. ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje? Vamos a ver el propósito de los juramentos, también vamos a ver el problema de los juramentos, para poder después aprender lo que Jesús quiso decirnos a través de este texto. Vamos con lo primero, verso 33 y 34, el propósito de los juramentos. Verso 33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es perjurar? Perjurar significa jurar falsamente. Eso significa perjurar de una manera muy sencilla. Jurar falsamente. En otras versiones dice, no faltes a tu juramento. No rompas tus juramentos. Entonces lo que Dios está diciendo, no jures falsamente, sino que cuando jures o hagas un voto o prometas algo, cumple lo que has prometido. El verso 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y entonces aquí podemos preguntarnos, ¿no podemos entonces, qué está diciendo Jesús? ¿Que no podemos hacer ningún juramento? Y eso es lo que vamos a responder con esto. Y esto nos lleva a ver qué es un juramento bíblicamente. El juramento es una apelación a Dios como testigo de lo que estoy prometiendo. Es jurar por alguien mayor en autoridad para que sea testigo que lo que yo estoy prometiendo lo voy a cumplir. ¿Y por qué tengo que poner a alguien como testigo mayor? Volvemos porque la naturaleza del ser humano es
ser un engañoso, no cumplir sus promesas. Y lo vemos en estos tiempos, ¿no? También juramos, ¿no? Cuando queremos, te lo juro por mi madrecita, sino que se muera si estoy mintiendo. Muchos hemos matado a nuestras madres muchas veces. De eso está hablando Dios. Y eso significa juramento, ¿no? Llamar a Dios como testigo que nuestras palabras son verdaderas, de que ciertamente vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Es como decir que tus palabras o mis palabras solas no son suficientes. Entonces tengo que jurar por alguien mayor. Veamos lo que enseña la ley acerca de los juramentos. Y vamos a tocar rápidamente solamente 3 textos bíblicos. Levíticos 19:12. Dice así: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Jurar falsamente o perjurar es profanar, dice la palabra, el nombre de Dios. Números 32. Cuando alguien o alguno hiciere voto a Jehová, promesa a Jehová, juramento a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, y dice, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Es decir, cuando hacemos juramento, ligamos nuestra alma. Y como ligamos nuestra alma y hemos jurado por Dios como testigo, debemos de cumplirlo. Deuteronomio 23, 21, 22, el último texto que vamos a ver acerca de lo que dice la ley acerca de los juramentos, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado a ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, es mejor abstenerte de prometer porque te libras de la condenación y no va a haber pecado en ti. Es mejor no jurar si sabes que va a ser complicado el cumplirlo. El juramento es como Dios dice, y este pasaje es muy claro, Hebreos capítulo 6, 16. Hebreos 6, 16. Dice, porque los hombres juran, y ahí está el concepto que hemos dado, por uno mayor que ellos. Muchos por la mamá, porque es sagrada, no tiene autoridad, por el papá y qué sé yo, por el abuelo. Dice, porque los hombres juran por uno que mayor que ellos, y para ellos, y aquí ya entramos al propósito de los juramentos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Para qué? Confirmación. Es decir, que en nuestra vida siempre va a haber controversias, situaciones donde vas a tener que ponerte de acuerdo con alguien y vas a ¿qué? Jurar, vas a prometer cumplir. Y muchas veces vas a hacerlo por alguien mayor, vas a usar un aval que garantice que vas a cumplir eso. La vida, nuestra vida, muchas veces está llena de varios juramentos que tenemos que hacer, varias promesas. Es ponerse de acuerdo. Y tú te pones de acuerdo con alguien y dices, ¿estás de acuerdo? Así quedamos, sí, muy bien, estrecha la mano. Así será. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Básicamente ese es el propósito del juramento. Entonces la enseñanza de la ley sobre los juramentos dicen 3 cosas importantes que tienes que tener claro. Para resumir un poco estos pasajes y tengas claro. Primero, deben ser hechas solo en el nombre de Dios. ¿Por qué es importante? Y estoy remarcando esto porque si no remarcamos esto no vamos a entender lo que el Señor nos va a enseñar al final. Lo primero de los juramentos según la ley, que deben ser hechos solo en el nombre de Dios. Segundo, se deben hacer solo para decir la verdad. Y tercero, se debían hacer cuando estuviéramos seguros de cumplir aquello que estoy prometiendo. Debo estar seguro de aquello que estoy prometiendo. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos
muchos personajes que hicieron juramento. Y vamos a ver algunos para centrarnos por qué es importante esto y por qué el Señor dice en los versos adelante de Mateo 5 lo que dice y por qué para Dios es importante esto. Abraham, por ejemplo, en Génesis 24, le pide a su criado, conocemos la historia, que vaya a buscar esposa para su hijo y que la traiga. Pero él estaba preocupado, en primer lugar, si podía llegar en esas distancias tan largas, era peligroso en esos tiempos. En segundo lugar, si encontraba una mujer para el hijo de su amo, convencerla que pudiera venir a casarse con alguien que no lo ha conocido ni por foto, porque ni siquiera le podía mostrar una foto. Acá no había en ese tiempo fotos, ¿no? Entonces él dice, esa misión es misión imposible. Entonces Abraham le dice, mira, no te preocupes, si ella no quiere venir, rompemos. Tienes libertad para que no cumplas con el juramento que me vas a hacer. Y serás libre de nuestro juramento. En Génesis 21, verso 23 y 24, y ese sí te lo voy a leer, en el pacto que hace Abraham con Abimelech, dice así. Ahora pues, júrame aquí por Dios, dice. Miren todo lo que hemos aprendido en la palabra acerca del juramento, que es, el juramento es solo en el nombre de Dios. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, le dice, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. ¿Y qué responde Abraham ante ese juramento que le está haciendo a Abimelech? Dice, respondió Abraham, yo juraré. Es decir, yo cumpliré eso que estás pidiendo. Pero a veces hay juramentos que no lo pensamos. Hay juramentos que nos emocionamos. Y este juramento es un juramento así y es triste. El juramento de Gesté. ¿Has escuchado el juramento de Gesté? De este juez. Jueces capítulo 11, verso 30 al 36. Es triste este juramento. Y la importancia de entender lo que estamos aprendiendo. Tienes que jurar algo que estás seguro que vas a poder cumplir. No te emociones, a veces nos emocionamos en nuestro corazón, ¿no? Y prometemos cosas. Jueces 11, 30 al 36, y Gesté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliese de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese, dice, victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Es decir, cualquier persona que saliese, él lo va a ofrecer a Dios en holocausto, lo va a quemar, lo va a asesinar primero y lo va a quemar y se lo va a ofrecer a Dios. Esa es la promesa que le hace. Y fue Gesté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano, o sea, Jehová cumplió. Y de Aroer hasta llegar a Minic, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó. O sea, una gran victoria, 20 ciudades. Con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Verso 34. Entonces volvió Gesté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era solo su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ese era el juramento. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que has prometido, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos a los hijos. Oh, qué triste, ¿no? Mira lo peligroso de hacer juramentos sin pensarlo. Eso fue un mal juramento. Vamos a lo segundo, vamos avanzando. Ya hemos visto el concepto de los juramentos, el propósito de los juramentos. Ahora lo segundo, el problema de los juramentos. Había un problema. ¿Y cuál era el problema? Que somos mentirosos.
¿Cuál es el problema? Que el pecado que mora en nosotros hace que nosotros muchas veces no cumplamos lo que prometimos. Por eso que Dios creó esto de los juramentos, de hacer convenios, pero con la intención de cumplirlo, para que las otras naciones pudieran creer que iban a cumplir porque estaban jurando por el nombre de Dios. Y ese era el testimonio de que ellos iban a cumplir. Como dije al comienzo, por naturaleza somos engañadores, deshonestos. Ahora, cuando Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10:20, le dice que en mi nombre jurarás. Lo que el Señor estaba pidiendo de su pueblo es que justamente ellos cumplan sus promesas, cumplan sus palabras, y que el mundo conozca que sus hijos, y nosotros podríamos decir que los hijos de Dios, cuando prometen, cumplen. Y para que nosotros podamos luchar con nuestra propia maldad, poner de testigos a Dios para poder cumplir lo que estoy prometiendo. Y todo lo que ya hemos aprendido acerca de los juramentos, que tengo que prometer algo que yo pueda cumplir. Porque si no me condeno. Lo que Dios quería es que su pueblo sea distinto a los demás. Que sus hijos sean distintos a los demás. Entonces ya entramos a las enseñanzas de Jesús de Mateo 5. Y leámoslo ahora sí, porque ya podemos entender esto. Oíste que fue dicho, no jurarás falsamente, pero yo digo, no jures en ninguna manera. Pero ahí no termina la frase, dice, no jurarás ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Es decir, tu cabeza también pertenece y ni siquiera puedes controlar que se quede negrito o que se quede blanquito. No puedes controlar que no te salga canas. No puedes controlar eso. Así que no prometas algo que tú no puedes hacer. Entonces lo que Jesús está diciendo, no jures de esta manera. No está prohibiendo el juramento, sino está diciendo que no jures de esta manera como estaban haciendo ellos. Y aquí había un problema. El corazón, como ya hemos visto, de los fariseos y de los escribas. Ellos sabían que si juraban en el nombre de Dios, tenían que cumplir ese juramento. Pero como su corazón era engañador, ellos comenzaron a idear toda una estrategia para jurar y no cumplir. Entonces cuando hacían sus acuerdos, dice, uy, pero ¿cómo hago ahora? Es muy probable que no lo cumpla, pero necesito que me preste, necesito que me dé ese terreno, no sé lo que quería, ¿no? Pero si juro por Dios, me condeno. Entonces comenzaron a idear los fariseos una estrategia de decir, pero fácil, no jures por Dios, jura por el cielo. Entonces iba y hacían su acuerdo, y te juro por el cielo. Y la persona le decía, sí, el año pasado me juraste por el cielo, no has cumplido. Bueno, ahora te juro por el cielo del cielo. Por eso que Jesús está diciendo, les está mostrando lo que ellos habían armado. Y por eso que le dice, ¿no? Viendo el corazón de ellos, no jures ni por el cielo, ni por el trono, que es trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Porque eran puras mentiras. Ellos sabían que no iban a cumplir y estaban ideando eso. Por eso mira lo que dice en Mateo 23, verso 16 en adelante. Claro el Señor con todo esto de lo que los fariseos habían armado. ¿Para qué? Para no cumplir sus juramentos. Y mostrando en su corazón, ¿qué cosa? Deshonestidad. No tenían integridad. Mateo 23, versos 16 en adelante. Ay de vosotros, les dice a los fariseos, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, mira, juraban por el templo, no es nada, o sea, lo puedes romper, no es nada, no te preocupes. Pero si alguno jura por el oro del templo,
Ah, ya, esta es otra cosa. Es el oro del templo, ¿no? Es deudor, dice. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Les pregunta Jesús. También decís, si alguno jura por el altar, hasta por el altar juraban, no es malo, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, es que te das cuenta todo lo material. Lo material es sagrado, ¿no? Pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos fariseos y escribas y enseñando al pueblo? A menospreciar, a reducir, a bajar, a estandarizar, como querramos decirlo, los juramentos. Y todo juramento que se hacía en el nombre de Dios. Es más, toda promesa que tú haces, si eres hijo de Dios, ¿lo haces en qué? En el nombre de Dios, porque juras por alguien mayor. ¿Y quién es alguien mayor? Solo Dios. Entonces, se nos permitía o se les permitía mentir, se les permitía ser hipócritas, se les permitía adulterar, robar, porque no cumplían lo que habían prometido. Y nuevamente el Señor mostrando que todo eso nace y se genera desde adentro, desde el interior. La integridad brota de nuestro corazón. Y por eso que Él dice claramente, Señor, que tú sí sea sí y tú no sea no. Y no querer jurar por muchas cosas, sabiendo que yo no voy a cumplir esas cosas. Vamos cerrando esto. Santiago capítulo 1, verso 18 dice el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que dice sí, pero es no. Y cuando dices no, hace sí. Ese es doble ánimo. Y el que es así es inconstante en todos sus caminos. Más adelante va a advertir que el hombre que no controla su lengua no puede controlar nada. Pero que el hombre que puede controlar su lengua puede controlarlo todo. Santiago incluso dice que de la misma boca puede salir bendición y puede salir maldición. Entonces en este momento, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos y decirnos, ¿estamos dejando que Dios entre a nuestro corazón? ¿Estamos dejando que Dios limpie nuestro corazón? ¿Estamos dejando desde lo más profundo de nuestro corazón que Dios cambie nuestra vida? Que cambie nuestra deshonestidad por honestidad. Que cambie nuestra infidelidad por fidelidad. Y eso, si lo anhelamos de lo profundo de nuestro corazón, Dios lo va a hacer. Por eso que Santiago capítulo 4, verso 8, Santiago nos muestra un poco la solución a todo esto. Y dice, vosotros los de doble ánimo, vosotros los que prometen y no cumplen, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién puede decir aquí que no miente? ¿Quién puede decir acá que no ha hecho nunca una mentira piadosa? ¿Quién puede decir acá que no habla dobles verdades o verdades a medias, que también es mentira? Pero no le he dicho, pero no has dicho lo que realmente es. Has dicho una parte nada más. Si dejamos que Dios intervenga en esta área de nuestra vida, necesitamos, hermanos, empezar reconociendo que somos deshonestos, que no somos íntegros. Ahora también estoy convencido que algunos de los que están aquí realmente han sido transformados. Y se puede ver esos cambios. Y la gente puede ver esos cambios. Y puede decir, estoy en ese proceso, pastor. Y puede decir que el año pasado fue menos mentiroso que este año.
fue menos deshonesto que este año, porque la santificación es un proceso. Nunca seremos santos completamente estando en este cuerpo pecaminoso y carnal, ¿verdad? Sí, nunca seremos santos. Pero creo que si somos hijos de Dios, entendemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor Jesús le dijo a ellos en este pasaje del libro: son ciegos. Y es que a veces las mentiras nos ciegan. Y creemos que estamos andando en rectitud y siendo íntegros, como le pasó a David, ungido de Dios. La mentira y cometió cosas horrorosas. Terminamos. Conclusión, ¿qué es lo que aprendemos entonces de esta enseñanza? Primero, el Señor va a tener que dejarnos claro que no está prohibiendo los juramentos. Es más, en nuestra vida, como dije, hay juramentos. Cuando alquilas una casa, te estás comprometiendo a que vas a pagar todos los meses. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten su mano. Varios. Hiciste un juramento que a veces no lo pensamos. No pensamos lo que prometemos, poniendo a Dios de testigo y a los invitados de testigo. ¿Y qué juramos? ¿Qué juramento hicimos? Voy a estar en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y nos ponemos románticos prometiendo hasta que la muerte nos separe. Pero ante el primer problema nomás, divorcio, incompatibilidad de caracteres, no te soporto. Y no entendemos que los juramentos se hacen siempre delante de Dios poniendo por testigo. Ahora que, entonces no está mal, hermanos, jurar. Mira lo que dice, ¿por qué no está mal? Porque Dios mismo lo hizo. Mira lo que dice, vamos cerrando, Hebreos 6:13. Mira lo que dice Dios. Dios mismo jurando. Dice que no habiendo alguien mayor que Él, es porque el juramento se tiene que hacer con alguien mayor, pero Dios va a jurar y va a prometer a Abraham. Y como no hay otro mayor que Él, dice que juró por Él mismo. Ese es el principio del juramento. Y que nos muestra el propósito del juramento también. Entonces juró por Él mismo para prometerle a Abraham. El apóstol Pablo también juró. Él habla en sus cartas que decía así: llamo por testigo a Dios que estoy orando por ustedes siempre. Le escribía a las iglesias. Jesús también juró. Cuando estaba delante de Caifás, le estaba haciendo preguntas hasta que llega el momento, dice que Caifás le dice, juramento. Dios es testigo, le dice. Lo quiere hacer jurar. Dios es testigo de lo que vas a decir. Ahora que te voy a preguntar, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Lo hizo con juramento. Y lo hizo jurar delante de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Tú lo has dicho. Es decir, yo soy el Hijo de Dios. Jesús también lo hizo. Entonces, no está mal el jurar, porque siempre lo hacemos y va a haber oportunidades que tenemos que hacerlo. Pero lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que ser honestos en nuestro hablar, en nuestras promesas, en nuestra intención de querer cumplir lo que estoy prometiendo. Y tengo que prometer lo que sé que puedo cumplir. Por eso que Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Dice lo mismo que el Señor Jesús, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ser honesto está ligado con el maligno. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Debemos de dejar la mentira de lado y, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren tener una vida maravillosa y tener días buenos? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? De eso está hablando Dios, y mira lo contundente que es Pedro. Entonces, si quieres eso, tener días felices, maravillosos, ver a tu familia y decir, wow, qué maravillosa familia, tener días buenos, entonces mira lo que dice, fácil, dice Pedro, refrena tu lengua de todo mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa es la aplicación del mensaje que Dios está haciendo.
El rey David, otro gran siervo de Dios, entendiendo esto profundamente y sabiendo que muchas veces por ser muy ligero pagó los platos rotos, por decir. Salmos 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 122 dice: es un clamor, y así debemos orar, porque yo sé que muchos de nosotros, me incluyo yo, sí quiero, pero a veces no puedo, porque estamos luchando con nuestra naturaleza. Entonces tenemos que orar. Y mira lo que David, o cómo David oraba. Salmo 120, verso 2: libra mi alma del labio mentiroso y de la lengua. Él sabía que dentro del corazón somos malos, corruptos, engañadores, y también muchas veces quería hacer lo que esa carne. Y él sabía que eso era incorrecto y decía: libra mi alma del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Cierro esto. A lo mejor estás aquí, o quizás viendo una transmisión, porque hay varios que nos siguen y que todavía no han hecho a Cristo su Señor y Salvador, y te has dado cuenta que eres deshonesto. Todos nos damos cuenta que somos deshonestos, y que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús no vino para condenarnos, sino para ¿qué? Para darnos vida, para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, porque sabe que nuestros labios mentirosos, engañosos, destruyen familia, hogares, hacen daño a sus hijos, prometiendo muchas veces el oro y el moro, y no lo podemos cumplir, y lo único que hacemos es dañar. Y si tú, que eres hijo de Dios, que sí has aceptado a Cristo, confías en el Señor, tú también confíale esta área de tu vida, porque sabes lo peligroso que es, y quizás estás teniendo o pagando las consecuencias de esas falsas verdades, de esos juramentos que no has cumplido y que ha depositado mucha desconfianza en tu hogar, en tu familia. Y Dios te dice: ahora yo puedo ser un Dios que transforma las cosas. Yo puedo ser un Dios de segundas oportunidades. Y Dios nos pide ahora que depositemos nuestra confianza. Si realmente queremos vivir en integridad, si realmente reconocemos que no somos íntegros, que somos deshonestos muchas veces en nuestra manera de hablar, y no solo en nuestra manera de hablar, sino en nuestra manera de pensar. Y podemos comenzar de nuevo. Y podemos tener una vida diferente. Y podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y como dice Pedro, teniendo una vida plena, buena, agradable. Y eso empieza en tu corazón, queriendo sinceramente ser honesto con Dios y contigo mismo, ser íntegro con Dios y contigo mismo. Y vas a ser íntegro con tu familia. Él nos da una nueva oportunidad, y esa nueva vida puede comenzar hoy. Vamos a orar.